Todo este territorio del noroeste está lleno de oro, plata, es oro, plata y cobre, y molibdeno también. Estas son las primeras, con las diferentes fechas, las diferentes minas que se encontraron, y esto es un mapa de donde hay yacimientos, minas, que se están explotando actualmente en el estado de Zamora. Entonces, no estaban tan perdidos los españoles al querer buscar tesoros como los que querían de oro y plata. Nada más que no tenían el proceso de oro tan significado, que sí es de la plata, por eso se fueron más bien por la plata. Y el de oro es muy costoso por la cantidad de toneladas que se tiene que sacar y lo que produce es un pequeño pedazo de oro. Otro de los tesoros con los que se lucharon los yaquis fue la tierra. Lo primero que pasó, estos son los pueblos yaquis, son 8 pueblos los tradicionales. Entre 1608 y 1610, Diego Martínez de Urdares realizó un convenio de paz y alianza con los mayas y establece misiones. Estamos hablando que Sinaloa está por acá, por el sur, y los mayas no eran tan aguerridos como los yaquis o los yoenses. Entonces, ellos sí hicieron paz y alianza fácilmente con los españoles y establecen misiones. En cambio, con los yaquis no podían pasar hacia el territorio yaqui, porque los yaquis siempre han sido muy aguerridos. Urdares realiza 2 excursiones al territorio yaqui y es derrotado, pero viendo el poder de los conquistadores ofrecen la paz el 25 de abril de 1610. En mayo de 1717 entran los misioneros jesuitas y en 1719 se establecen 80 rancherías en 8 pueblos yaquis. Aquí a los yaquis y los yoenes les llaman esto la serpiente de agua. Y sobre esto están los 8 pueblos. Posteriormente, ya cuando hay una paz entre los yoenes y los españoles, se forman unas misiones jesuitas, en donde duran 125 años, y aquí se ven los diferentes rectorados que se tuvieron los jesuitas. Ellos forman un sistema teocrático militar en donde a partir de que se da la evangelización, también se les enseña a producir la tierra y aprovechar el agua. Pero aquí mismo empieza la producción de presidios en Sinaloa y Sonora para vigilar los movimientos de las series mayas y yaquis, porque aún así siempre estaban luchando ellos, siempre había descontento porque se habían quitado sus tierras. El sistema colonial crea una capa de control mediante los mestizos. Estos mestizos empieza a haber corrupción y autoritarismo y se inicia un descontento de las tribus de 1730. Entre 1737 y 1739 se envían 2 gobernadores que llevan 14 puntos y se están 2 años en la Ciudad de México tratando de que les cumplan una lista de puntos que ellos piden. Son como 8, 10 puntos, 12 puntos, y nunca son recibidos. Se regresan antes de 14 puntos de petición y nunca son recibidos después de 2 años. Aquí Fray Bartolomé de las Casas decía que los indios estaban demasiado bajos. No, perdón. El padre Bartolomé de las Casas, cuando él presentó una denuncia de que los sacerdotes y los de las minas estaban tratando mal a los indios, le contestaron en el Real Consejo que los indios estaban demasiado bajos en la escala de la humanidad para ser capaces de recibirlos. Dedicó su vida, y él se dedicó su vida a la defensa de los indígenas frente a los mineros y los encomenderos. Ellos cuando vinieron ellos tenían la Biblia, y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. La primera sublevación masiva fue en 1740, que se juntaron varias tribus y se sublevaron en contra de la política de la colonia española y los misioneros.
1841 a 1825, los Llorens permanecen en paz. Y en 1767 llega la orden de expulsión de los misioneros jesuitas. Aquí, esta es la zona de guerra en donde hubo el levantamiento de los indios contra las misiones. Y en realidad no era mucho contra las misiones, sino contra los mestizos que hacían en la parte de control entre los españoles y los indios. Y algo muy importante fue cuando se empezaron los jesuitas. Los jesuitas habían hecho un sistema de producción con la tierra. Y como era una tierra muy rica, habían progresado mucho. Entonces ya estaban descontentos en la corona, porque les decían, ok, ya estuviste aquí mucho tiempo, ¿cuánto más vas a estar? Decían, habíamos dicho que 10 años, ya pasaron 10 años, y esto no tiene tiempo. Entonces, esto más otros problemas que hubo en Europa, que querían derrocar al Papa en varias partes de Europa, los jesuitas, hicieron que expulsaran a los jesuitas de todas las colonias españolas. Los dueños de las minas, y esto que provocó que entonces los dueños de las minas y los hacendados empezaron a tener mayor demanda de producción agrícola indígena y del trabajo de los indios en las misiones. Las autoridades civiles y militares designaron que ejercían mayor fuerza sobre los trabajos temporales que había delegado a los jesuitas y empezaron a protestar. Secularización de las misiones, se había proyectado que llevaban 10 a lo sumo 20 años, pero alegaron peculiaridades y querían perpetuar el dominio paternalista a los jesuitas. Pero cuando se fueron, hagan de cuenta que se fue el papá. Ya no supieron qué hacer los indios, los dejaron sin saber qué hacer con las tierras y se desorganizaron y quedaron a merced de los colonos. La propiedad colectiva empieza, se fracciona en parcelas y se convierte en propiedad privada. Y si no la tomaba el indio como parcela, se volvía realenga. Esto que decía que la corona real podía tomar de ellos. Entonces el indio no sabía cómo poder producir su parcela. Esto en parte fue porque el sistema jesuita era comunitario. Y entonces les dividen en parcelas y les dicen, no tienen su tierra, hazla producir. Y el indio decía, bueno, ¿qué hago, no? Y muchos no sabían qué hacer y por eso se hacían realizar. Desprovistos de su comunidad y de su cultura, los indígenas se asignaron como peones al servicio de los colonos. La guerra del Yaqui. Y en 1825, el primer Yoel Yaqui, Juan Bandera, proclama la independencia de la Federación India de Sonora. La capital en aquel entonces era Arizpe, y casi todas las poblaciones que existían en el noroeste eran debido a que había minas ahí. Entonces, en 1832 es cuando se dividen Sinaloa y Sonora. Antes estaban juntos y se llamaban el Estado de Occidente. Y ahí están las diferentes guerras. Mataban a uno de los líderes y aparecía otro. Estos son los diferentes años. Aquí empieza a aparecer Cajeme, aquí tenía 16 años, y en una batalla contra los franceses, él es soldado. Es una de las personalidades de los héroes de Sonora. Inclusive en Cajeme es Ciudad Obregón, y hay una lucha porque unos dicen, le quieren seguir llamando Cajeme como personaje, y el nombre moderno de Ciudad Obregón. Entonces hay una resistencia. Y entonces tú ves que se ve que en algunos periódicos dicen el periódico Cajeme, no dicen el periódico de Ciudad Obregón, ¿no? Entonces hay una disputa todavía hasta estos días. Y aquí están las diferentes luchas. Aquí el ejército, este es muy peculiar porque
Era tanta eran tan peleaban tan bien los yaquis que no sabían cómo acabar con ellos. Y entonces el ejército tomaba represalias, como en este caso, que encerraron a todos los habitantes de Basu, que es uno de los pueblos tradicionales yaquis, encerraron a todos sus pobladores, a 400, los encerraron en la iglesia y les dijeron que tenían que dar sus armas. Entonces, que tenían que dar 300 armas, si no, no lo soltaban. Nada más dieron 40. Los dejaron salir a 40 y a los demás los quemaron en la iglesia. Cerraron las puertas y quemaron la iglesia con todos y los indios adentro. Aquí empieza uno de los colonos de subleva, ya para entonces Cajeme es capitán y lo nombran para que no se devuelva contra el gobierno, lo nombran alcalde mayor del río Yaqui. Sin embargo, este es Cajeme. En 1875, Cajeme se subleva y hay batallas que cada una de ellas es como casi un libro, son famosas porque la ferocidad con la que luchan los yaquis y actualmente es histórica. Otro de los que es famoso es Tetariano. Él crea la guerrilla, ya lucha con métodos de guerrilla. En 1900 es la batalla de Macopova y aquí viene lo más creo, porque a partir de 1903, 1902, 1904, ya hay una declaración del gobierno en donde se dice que hay 3 etapas contra los yaquis. Una guerra de exterminio, que se debe de trasladar toda la tribu, sacándola del estado y dispersándola en partes del territorio nacional distantes a Sonora. Entonces, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, a todos esos lugares los mandaban para que ayudaran, por ejemplo, en Yucatán, a los plantíos del Enequén. La tercera es la colonización del yaqui, o sea que ya que los hubieran exterminado y hubieran mandado a todos los yaquis, entonces sí iba a ser la colonización del yaqui. En 1914, obviamente todo esto fue una resistencia, aquí hay una foto de ellos, ahorita lo vemos más grande. Hay un primer bombardeo en Bajatete, y en 1926, 19 batallones y 20.000 soldados y aviones rodearon a todos los yaquis en la tierra de Bajatete. Entonces, si ven, la lucha de los yaquis ha sido tremenda, y aparte se ha manejado la constitución política del Estado como han querido para quitarles las tierras a los yaquis. En 1831, aquí se decía que se podían nombrar autoridades de las comunidades occidentales. A los blancos, los yaquis les llaman yori. Entonces, la mayoría de las autoridades en las comunidades eran yori. Y no le daban, ni quitaban las facultades a los pueblos indígenas de gobernarse ellos solos. En 1958 se forma una junta de colonización, era vender tierras a inmigrantes de habla hispana procedentes de California y Estados Unidos. Y así, en diferentes partes de la historia, se manejó la constitución política del Estado con fin de poder quitarle las tierras a los yaquis. Esto no lo voy a leer, pero la mayoría de la historia que existe de estas guerras es hecha, como sabemos, por un ganador. Y lo escribían, por ejemplo, aquí un general brigadier, Marcos Carrillo, y aquí el gobernador Cubillas. Pero hablan muy mal de los yaquis y ellos ven que son obcecados, que luchan mucho y que deben de resistirse. Y realmente lo que deciden los yaquis es tierra. Aquí hay un pensamiento, este es un general brigadier Troncoso en 1903, dice: toda la gran extensión de terrenos que ocupan los yaquis es susceptible de variadas y grandes producciones en toda clase de semillas, plantas y frutas. En las riberas de ambos ríos hay tierras agrícolas
en abundancia de una feracidad que todos reconocen y en donde se producen desde el trigo hasta la caña de azúcar y desde el maíz hasta el algodón, es decir, las plantas de todos los climas. Existen allí pues una gran fuente inexplorada de ricas variadas producciones que solamente necesita la pacificación de las tribus y la laboriosidad e inteligencia del hombre civilizado para dar abundantes frutos y cambiar la paz del Estado. A partir de este mensaje fue cuando empezó el exterminio, la guerra de exterminio de los Takaheme, que es uno de los luchadores, estos son yaquis, 1897. Interesante. Aquí se ve la deportación a través de la historia universal. Está la Segunda Guerra Mundial, se da con el exterminio de los judíos por los nazis, pero en México también tenemos, la historia habla de la deportación, la guerra de las castas, que permite la deportación de los indígenas mayas a Cuba en 1849. Y en Sonora, en 1740, hay una guerra de exterminio con los seris y con los yaquis entre 1902 y 1908. Hice un libro que entregué aquí a la academia, tiene 56 hojas, en donde aquí le pongo signos de interrogación. ¿Por qué esta guerra no terminaba? Ahí está la que dicen los historiadores oficiales. Pero antes y después siguen las guerras. Nosotros vamos a ver que siguen las guerras contra los yaquis. Se piensa que se calcula que entre 7.000 a 15.000 personas fueron desplazadas. ¿Y qué hacían? A las familias, esta es la iglesia que quemaron con todo el habitante. Esta es una foto actual. A las familias las movían de la región de aquí, las movían al puerto de Guaymas. Ahí las embarcaban y como si fueran borregos, las ponían en unos corrales hasta que se juntaran en centenas. Y ya cuando fueron centenas, los subían a un barco que los llevaba a San Blas. En San Blas los bajaban y los hacían caminar hasta Guadalajara. En Guadalajara tomaron un tren hasta Veracruz. En Veracruz, en ese trayecto pues, se morían infinidad de ellos. De Veracruz los embarcaban otra vez, ahora hacia Yucatán, en otro barco. Se hablaba de que muchas de las mujeres se aventaban con sus niños en la boda de los barcos. Y esto fue en parte un negocio para los hacendados de Yucatán, que se tuvo que comprar un barco más grande para que tuvieran más viajes. Pero también en Sonora se protestaban porque le estaban quitando la mano de obra. Tiene características físicas los de aquí que los hacen muy resistentes, muy trabajadores. Entonces por eso es que eran muy buenos para trabajar en las minas, en las haciendas, y en cualquier trabajo que los hicieran. Entonces los de Sonora empezaron a protestar que por qué se los estaban llevando, porque ya en las minas ya estaban dejando de producir en las haciendas. Entonces, pero sin embargo, como era una política gubernamental central, entonces se siguió haciendo. Aquí están los. Y aquí es donde pongo entre 1920 y 1924 seguía la deportación de los yaquis. Hay un pasaje que Soledad Meyer, en 1966, dice que declaró Obregón: había llegado el momento de terminar con el problema yaqui, de borrar esa mancha que desde hace 2000 años macula a México. Él también envió al sureste, Elías Calles al centro y de la Huerta a las Islas Marías. Y interesante es que hay documentación de yaquis en África y en Filipinas. Hasta allá llegaron. Inclusive en Filipinas formaron un batallón. Eran tan feroces para luchar, eran buenos. Los mismos generales que los usaron para la guerra y después los deportaron. Y
Y de Filipinas formaron un batallón de yaquis para la guerra entre España y América. Bueno, Norteamérica. Y aquí se ve un ejemplo de la repartición de tierras entre Yori, que es todos blancos, y los rebeldes. Hay una cosa que todavía sucede en la actualidad. Rafa, que es abogado y también bancario, ellos, como eran indígenas, no sabían lo que era la justicia, la ley. Entonces, nadie les leía en su lenguaje. Y si usaban las diferentes leyes, se las leían, no entendían y salían perdiendo siempre, ¿no? Entonces, aquí en las reparticiones, los blancos acumulaban, mientras que los llorenes se quedaban con esto. Pero, por ejemplo, aquí, en una de las leyes decía, se exigían todos los poseedores de terrenos la presentación de sus títulos de propiedad a su revalorización, queriéndose declarar nula la posesión de la tierra si no llevaban este requisito. Entonces, pues, no tenían esos títulos de propiedad. Hay una cuestión muy interesante que nos pega a todos, que es interesante analizar. El hombre es un ser cultural por naturaleza. Se define por su constitución biológica y su pertenencia a una cultura. La cultura la hace por su medio ambiente, la va creando de acuerdo a su medio ambiente. Por eso tenemos diferentes culturas en nuestro México tan grande que es. Cada uno ha crecido su propia cultura de acuerdo a su medio ambiente. Pero todos tenemos un poco de etnocentrismo, esto es, elogiar a lo propio y despreciar lo ajeno. Entonces, cuando algo no nos gusta, decimos que las culturas salvajes están destinadas a ser elevadas, reprimidas mediante dominación. Así es también como los españoles pensaban de los indios. Y después, ¿qué pasa cuando esto crece, el etnocentrismo? Se llega a una alterofobia, que es un repudio y asimilación de la cultura que está atacando. ¿Esto qué quiere decir? La cultura que ataca, primero da un espectáculo de todo lo que puede ser bueno. Se pasean los bienes, las carrozas, etcétera, ¿no? Después se hace una normalización, después una consolidación, y llega lo que se llama aculturación, que se llega a perder la cultura original. Y entonces, ¿qué provoca? Que los nativos de la cultura atacada se forma una erosión de la alegría de vivir una tanatomanía. Esto quiere decir una tendencia suicida. Entonces, cuando una cultura es atacada por otra, y esto ahorita hay 150 millones de indígenas en el mundo que están siendo atacados. Por ejemplo, ahorita en la cultura amazónica se están haciendo los caminos entre el Amazonas y están llegando a tribus que no sabían de la moralidad. Y entonces lo que va a pasar es que después de vivir de los frutos de la tierra y sin el deseo de poseer algo, de repente los ponen ante el consumismo y ante la riqueza, y ellos no saben qué hacer. Entonces, es cuando se crea dicen, bueno, estoy fuera de este mundo, y entonces empieza a perderse esa alegría de la cultura que es atacada. Y así es como los yaquis, lo que pasa es que hay mucho alcoholismo, drogadicción y suicidio. El etnocidio es la destrucción total de la cultura de una etnia o raza y la destrucción de un modelo de vida ancestral, originario, nativo e indígena. Llega Carmen y él empieza a hacer reparticiones agrarias en el yaqui mayo, y con esto llega un poco la paz para los yaquis.
Les concede 42% de las tierras de riego y 40% de las maderas. Antes tenían el 7 y 25%. Hay un acuerdo con las autoridades yaquis por fin, y reconoce que hay autoridades yaquis y les reconoce su espacio propio. Hay una boom de cuando la guerra norteamericana, México le daba a Estados Unidos cobre, centeno, ganado, camarón, algodón y migrantes. Entonces, eso ayudó mucho a la economía también de México y en esta región. Entre 1940 y 1955 se acelera la agricultura de ríos, se construyen presas, canales y represas. Las áreas de Guaymas y San Luis hasta 1945 se cultivaban 19.000 y 30.000 hectáreas respectivamente. Después hubo una devastación, empezó a bajar lo que es la productividad agrícola, se empezaron también a crear lo que es el poliéster, y eso se contrató porque el algodón que se producía en la región está contra el mercado. La concesión de Lázaro Cárdenas marcó todo este territorio de aquí a la tribu. Esto fue en 1937, pero resulta de que en 1940 hacen lo que le llaman pone pomponera y les quitan un pedazo de tierra. Entonces, ellos siguen diciendo que ellos habían pactado con el jefe de Cárdenas un territorio y hasta la actualidad no han recuperado esos pedazos los miles de hectáreas que les quitaron. En 1971, ya estamos hablando en 1966, realiza el lanzamiento, siguiendo la orden de que está en 1940 y en acuerdo con la tribu. En 1971, el gobierno entrega a la tribu 474.555 hectáreas y en 1972, la tribu muestra inconformidad ya que no se expresan puntos y parajes naturales que contiene el decreto presidencial de 1940. Esto se ha llevado en 1974, 76, 78, 79 y no ha tenido éxito. Y aquí se ve, no los voy a comentar todo porque sería tremendo, pero nuestro país es multiétnico y pluricultural. Sin embargo, hasta 1992 fue cuando se declaró al país como pluricultural. Antes no se daba la figura jurídica a las tribus. Es como si los conocieran. Y aquí van las diferentes épocas. Aquí está 1992, reforma del patrón constitucional. Desde 2011, el juicio se sobre. Aquí está bien interesante. Aquí la tribu desconoce, no tenían abogados que hablaran caíca. Entonces desconocen las formas y tecnicismos legales del derecho positivo. Y hasta hace poco, que fue cuando se dijo que ya se tenía que traducir al indígena a su lengua. Pero antes la ley ya estaba en castellano, en español, y no se leía tal cual. Entonces, obviamente, la tenían de perfecto los indígenas. Entre el 2002 y 2003, la tribu efectuó 243 reuniones, ya digo el tiempo, 2002-2003, ya eran 5 siglos. Efectuó 243 reuniones con el gobierno, donde no nada más se pedía la unificación de los 8 pueblos de Yaquis, apoyar la agenda territorial para la solución de los conflictos de guerreros Yaquis, apoyar el desarrollo de la tribu Yaqui con la participación de instituciones. Nunca se dio. Con esas 243 reuniones. En 2003 es cuando surge la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 2003. El 8 de junio de 2005 se declara que lo que estaban demandando los yaquis tienen, esto ustedes lo deben saber, la ley de Rafa, inamovilidad política. Ya se quedó congelado. En 2008 hay una reunión
muy curiosa, porque se pide a todos los gobernadores de aquí que vayan a Popan y llega el presidente a otro pueblo, no llega a él. O sea, los gobernadores ya sí se quedaron esperando al presidente y el presidente llegó a otro lado. Entonces, pues no avanzó. Y ahí viene otro sector, el agua. Creo que también en la Ciudad de México ya también empieza a haber esos problemas. El control del agua ha estado en función de la ocupación del suelo. Los yaquis se utilizaban desde los tiempos prehispánicos al río Yaqui para cultivar las tierras. En el Porfiriato inicia la política hidráulica que construye las presas Langostura y Álvaro Obregón, canalizándolo a los colonizadores y solo el 10% a las tierras reales. Si ustedes van a ver, Ciudad Obregón es una belleza, una ciudad pujante, grande. Las calles miden como, yo creo, unos 10 metros de lado a lado. Y sus cuadras no son cuadras, son calles y están la 200, la 300, la 500, la 400. Así van las numeraciones. Es muy grande. ¿Por qué? Porque dentro de estas cuadras están los campos agrícolas. Y esa agua es la que se mandaba a esos colonizadores. Y solo 10 a las tierras de aquí. Entonces van a las tierras de aquí y las ven áridas, sin consumo, menos de lo que debían de ser, ¿no? Aquí están las épocas de la colonización, el decreto de 1940 y la época moderna. Y las diferentes luchas. Y ahora surge algo en el gobierno de actual, de que está en Sonora, han escuchado del novillo. El novillo es una presa que se está haciendo, para llevar agua a la capital, Hermosillo. Pero resulta que el agua baja de la tierra, que está en la frontera de Estados Unidos, baja y va a dar al mar. Entonces, entre estos tramos se encuentran hidráulicamente presas y diferentes retenes y desvíos hidráulicos para la tierra. Pero el novillo es para que no se quede sin agua la capital. Y eso significa que las tierras ya que están aquí al final van a recibir menos. Estos dibujos los hizo en una tesis del Colegio de Sonora una persona y sacó un número y demuestra que les van a dar mucho menos agua de las hectáreas que tienen para la granja. Entonces, ¿qué están condenando a la tribu de aquí? A padecer. Aquí se dice que la guerra que despertó la escasez del agua en el estado quedó desfasada. La Libertad del 19 de junio de 2010. Proyecto Sonora sí garantiza el abasto del líquido de forma sustentable en la entidad de este anuncio del gobierno. Y el Conagua dice que se tiene el abasto técnico y financiero. Dice, no se tocará ni una sola gota de agua concesionada a Valle Yaqui. Y el escritor que les digo demuestra que esto es insuficiente. Aquí son las superficies y esta es la superficie de riego con el agua, los números de usuarios que existen. Estos son las ciudades, las yaquis. Y obviamente aquí hay mucho menos. Ciudad Obregón y los territorios yaquis producen trigo, maíz, cálcamo, algodón, garbanzo, alfalfa, papa, naranja, frijol, espárrago, calabaza, nopal, chile, tomate, sandía, brócoli y lechuga. Es hermoso allá en la tierra de Ciudad Obregón. Pero si ustedes se van a las tierras yaquis, la mayoría están orientadas o dadas a compañías extranjeras. Y aquí viene otra vez la ley. Resulta de que en un escrito dice que la Procuraduría General de la República, mediante un dictamen,
del Instituto Nacional de Antropología e Historia desconoce la existencia del pueblo yaqui. Entonces, inclusive en el emblema de Sonora está yaqui, la cultura de yaqui. Y violentando con la memoria histórica de México, esto sale en este reportaje de Martín 2011. Estamos hablando de hace 2 años. Los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia fueron a disculparse con la tribu, no los directivos del instituto, los historiadores, porque ellos trabajan con ellos para armar las historias. Sin embargo, esto fue una renuncia para desconocer. Si no existe el pueblo de aquí, entonces no tiene forma de demandar. Esa es la argumentación. Y aquí se habla de que fue instrumento estatal de la desaparición. Y el viernes 30 de septiembre de 2011, en un periódico La Jornada de la Comuna Opinión, se dice: violentando el artículo 2 constitucional, el convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el destacado de diversas disposiciones judiciales y medidas cautelares, se ha continuado con la construcción del acueducto, llama acueducto independiente, amenazando con ello las bases materiales de la reproducción de los pueblos indígenas y no indígenas de 7 municipios, al causar severos daños ambientales a toda la región. Conclusiones: los yoenes se tienen a sobrevivir su suelo y la integridad de su cultura. Se han ganado el respeto y su autodeterminación regional. Han costado a la nación mucho dinero y miles de vidas. Han sido despojados de más de las 2/3 partes de su territorio y del caudal de las aguas. El gobierno no ha cumplido con sus obligaciones establecidas internacionalmente con respecto a los derechos humanos del pueblo yoene, sus derechos a la propiedad, economía y cultura, los derechos a la vida, libertad y seguridad. Sin ellos, el futuro cercano desaparecerán como un pueblo distinto que una vez vivió con una vida de estilo de vida sustentable y armoniosa a lo largo de su vida, ahora reciente. Esto es, tuvieron que contratar a un norteamericano, a un abogado norteamericano, porque muchos de los yaquis, hay 50,000, aproximadamente 50,000 yaquis, porque no hay un censo siempre se trabaja con estimaciones. Pero hay 34,000 los pueblos yaquis y 16,000 en un pueblo que se llama La Paz, en Arizona. Y de ahí surgió un abogado que los está defendiendo, y los está defendiendo con estos puntos. O sea, tenemos alguien, un tercero para poderlo defender en el gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Roberto López. Pues una pequeña visilla todo lo que representamos ya aquí. Sin embargo, bueno, pues yo no quiero abundar en el tema, ya que para eso se encuentra nuestro querido amigo, el licenciado Alejandro Gutiérrez.
el cual nos ayudará, por favor, con la réplica de la conferencia reflexional. Muchas gracias, maestra Carmen Díaz, presidente de la Academia Nacional para el Desarrollo Superior, maestro Sergio Modesto Mazapé, vicepresidente de la propia Academia, ingeniero Roberto López, estudiantes, nuestras guerras de independencia son fecundas en grandes hechos y terribles dramas. Nuestras guerras civiles son ricas de episodios y notables por sus resultados. Las guerras civiles que han sacado a luz a tantos varones insignes y a tantos monstruos, que han producido tantas acciones ilustres y tantos crímenes, han sido recogidas por la historia, no han sido recogidas por la historia ni por la leyenda. Nuestra era republicana se presenta a los ojos del observador interesantísima, con sus dictadores y sus víctimas, sus prisiones, sus días, sus cadáveres, su corrupción, su pueblo agitado y turbulento, sus grandezas y sus miserias, sus desengaños y sus esperanzas. El segundo inconveniente que la lectura de la novela extranjera y francesa en particular ha traído a nuestro pueblo es el de hacerle tomar tal gusto por la historia y geografía de otros países que ha acabado por desdeñar la de su patria. Los párrafos anteriores fueron escritos y publicados en la revista literaria en 1878 por ese profundo pensador, Ignacio Manuel Altamirano, que lo tenemos aquí a nuestra izquierda, que fue distinguido socio activo y secretario perpetuo de la Junta Directiva Nacional. Presidente también de la sociedad. Por ello, llama poderosamente la atención el motivo que acerca al ingeniero Roberto López a dedicarse a indagar sobre los poemas, crónica de la lucha de los yaquis, ya que no solo busca reconstruir la historia nacional a partir de reflexionar cómo ocupar su tiempo, ahora jubilados, participando en actividades en espacios reservados o estereotipados para mujeres, según nos dice en la introducción de su trabajo. Y esto porque es parte de la dinámica, la política y el planteamiento que hace y plantea la propia Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor. Él se enfrenta ante un aparente proceso de retrogradación. Piensa viajar por el mundo sin las herramientas a las que estaba acostumbrado como parte de una vida exigente, y que la jubilación parece detenerlo y hacerlo retroceder la actividad a la inactividad, de la cual solo el pensamiento creador, el conocimiento de nuestras capacidades, logra impedir que regresemos a un estado vegetativo, esperar la muerte con funciones básicas de comer y dormir. Digo lo anterior porque él comprende el estudio de la filosofía, en particular de la moral, porque la conoce y la practica. El pensamiento filosófico entraña una pregunta básica que debe formularse el ser humano. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Diríamos, como expresa un querido hermano José del Río, que la función principal del ser humano es pensar, pero ello implica pensar correctamente y hacer de la vida un permanente proceso de aprendizaje hasta el final de nuestros días.
Decía Altamirano, y con ello deseo reforzar el planteamiento del ingeniero Roberto López, lo cual inicia con comillas. Nuestra última guerra ha hecho atraer sobre nosotros las miradas del mundo civilizado. Se desea conocer a este pueblo singular que tanta y tan codiciada riqueza encierra, que no ha podido ser domado por las fuerzas europeas, que viviendo en medio de constantes agitaciones, no ha perdido ni su vigor ni su fe. Se quiere conocer su historia, sus costumbres públicas, su vida íntima, sus virtudes y sus vicios. Y por eso se devora todo cuanto extranjero ignorante y apasionados cuentan en Europa, disfrazando sus mentiras con el ropaje del seductor, de la leyenda y de las impresiones de viaje. Corremos el peligro de que se nos crea tales como al mundo, como se nos pinta, y nosotros no tomamos el pincel y decimos al mundo, así somos en México. A 144 años de distancia de las profundas reflexiones de Altamirano y las acciones de los hombres de la Reforma para reconstruir nuestra identidad como nación, el ingeniero Roberto López toma el pincel y denuncia la tragedia, pero también nos presenta la resistencia y cosmovisión de una comunidad oprimida, lacerada y vejada, cuya enorme riqueza territorial despertó la misión desde la conquista hasta nuestras fechas, con propios y extraños, aún así se han mantenido de pie con suficiente dignidad. Al tomar el pincel, el ingeniero López expresa la motivación de escribir este trabajo al buscar las claves de la historia del Xoel, que le ayuden a explicar el tiempo presente de la tribu. Se pregunta qué es el indio o indígena, el papel de los conquistadores, y definir su propia identidad y grados distintos de desarrollo de los pueblos, conocidos como los yaquis, quienes ya tenían su propia organización social, su propia forma de entender el mundo y una cosmogonía. Su cosmovisión nos dice, les da sentido de pertenencia, de fuerza, de coraje y orgullo de ser yaquis. Los yaquis consideran que ellos salieron de, como nos decía, de la propia tierra y no vinieron de ningún lugar, y así lo manifiestan a través de la tradición oral. El territorio es un factor de sobrevivencia, de reencuentro y autoconocimiento. Es el espacio donde practican sus rituales ancestrales, conviven, utilizan en diferentes formas de la diversidad natural para perdurar y en consecuencia generar los procesos históricos del grupo. El ingeniero Roberto López apunta que actualmente se ha desplazado la lengua del yaqui y el maya por el castellano y ha arrebatado los ámbitos públicos, apoderándose de los del hogar. Aunque al respecto, en lo personal, yo señalaría que lo que resiste, apoya. Y si después de 500 años se han mantenido estos grupos étnicos, solo habrá que retomar lo dicho por Altamirano, tomar el pincel y decir a México y al mundo, así somos los Xoel. Él aporta su grano de arena al contarnos mediante este tipo de investigación qué ha sucedido y qué sucede. Será también despertar en sus propias comunidades la necesidad de plasmar sus documentos
sus tradiciones, el sentir de los yoemes sobre su territorio, escribir lo que conservan en la memoria histórica, transmitida por la tradición oral y reactualizada en los mitos y acontecimientos históricos, naturales y de cotidianidad. Como nos dice el ingeniero López en sus conclusiones, las guerras en contra de los yoemes han costado a la nación dinero y miles de vidas. Ya ha sido despojada de más de las 2/3 partes de su territorio y del caudal de sus aguas. Nos expresa que el gobierno no ha cumplido con sus obligaciones establecidas internacionalmente con respecto a los derechos humanos del pueblo yoeme. Sin ellos, en un futuro muy cercano, nos dice, desaparecerán como un pueblo distinto que una vez vivió en un estilo de vida como sostenible y armonioso a lo largo de su vida. Ahora, con relación a ello, la literatura tendrá hoy, decía Altamirano, una misión patriótica del más alto interés, y justamente es la época de hacerse útil, cumpliendo con ella. Ese es el fin de la cita de Altamirano. En razón de ello, sea bienvenido, ingeniero Roberto López, a la primera sociedad científica en América y la cuarta en el mundo, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en cuyo seno han transitado grandes pensadores y humanistas como el propio Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, por citar algunos, cuya memoria, junto con la de una playa de hombres ilustres, ahora nos obliga y nos obliga a mantener en alto el valor de pensar y discurrir, dejar de ser máquinas sin sentido en la vida para elevar y hacer sublimes nuestras ideas y acciones en bien de nuestra patria, de la defensa de su geografía, de sus riquezas naturales y sí, sobre todo, esa lucha en la justa distribución de los recursos a sus pobladores. De ella, pero ante todo, reconocer el papel de dignidad no exenta de profundos sufrimientos de nuestros pueblos aborígenes, no pueblos indios ni pueblos indígenas. El pueblo aborigen es el pueblo originario, es el pueblo que merece y tendremos que ir cambiando poco a poco en el sentido del lenguaje. No pidamos el respeto, sino lo debemos exigir a través, como decía Altamirano, los hombres de la Reforma, a través de nuestra literatura, la historia, la poesía. En este caso, los yoemes, yaquis, quien con valentía han defendido el territorio, legaron identidad, idioma, no dialecto, cosmovisión, tradiciones, ya que al igual que ellos, por ello amamos la geografía de nuestros ancestros, porque consideramos que salimos de la propia tierra, que no vinimos de ningún lugar. Expresaba Altamirano, ¿acaso en nuestra patria no hay un campo vastísimo de que pueden sacar provecho el novelista, el historiador, el poeta para sus leyendas, sus estudios y sus epopeyas o sus dramas? Considero, querido Roberto, que te has sumado a ese compromiso y espero lo mantengas hasta ocupar tu columna en el Eterno Oriente. Este es el sentido del trabajo que viene desarrollando la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor, porque no es un problema de jubilación. Es cierto, tenemos que crear nuestras propias condiciones. Decían que la única forma de salir y que distingue, lo único que distingue, decía Voltaire, a los hombres de los animales, es el arte. Y el hombre, hasta su último momento, nunca
deja de aprender. De ahí que habrá que ir poco a poco corrigiendo el lenguaje en el exterior, porque se confunde escolaridad con educación. Y la educación es un proceso constante. La escolaridad es un sistema de educación, pero para actividades. Entonces, hay personas que tenemos pueblos con educación, quizás no con escolaridad, pero un pueblo civilizado no es el que desarrolla grandes tecnologías, sino que sabe relacionarse con la amabilidad, cortesía, con decencia. Eso es lo único que nos quita la bestialidad. La civilización no es compararnos con los grandes países que tienen grandes tecnologías y edificios. La civilización es un pueblo que sabe convivir, intercambiar y utilizar su lenguaje. Hemos creado, y ese ha sido el papel de la Sociedad Mexicana de Geografía desde 1833, crear su propia identidad. Esa es la virtud de los hombres de la Reforma que no han tenido los gobiernos últimamente, generar una identidad e identificación. Los recursos son nuestros. Hablemos, y ya se decía, y es lamentable escuchar que se trataba a los yaquis como mercancía y se decía que la institución de la tierra no la aceptaban, porque hay que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar esta mentalidad de empleados para sentirnos propietarios de ese territorio. Si no actuamos como propietarios y la ciudadanía nos hace accionistas, y al ser accionistas sepamos tomar decisiones, porque si no simplemente vamos a ser empleados de los que vengan. Esa es la lucha que está realizando la Academia Nacional con la maestra María del Carmen Mendoza Galicia frente y la propia sociedad, porque no se olviden, no somos súbditos. Y ha costado muchísima sangre modificar y despertar de la noche a la mañana, aunque la independencia había logrado cambiar el estatus del hombre y paso a paso la historia para dejar de ser súbditos sometidos a un rey para ser ciudadanos de una república, de una función pública en la cual todos los hombres somos iguales. Es así que verdaderamente bello, tendremos que ir rescatando la historia con todos sus dramas, con todos sus detalles, pero señalando que el territorio en la geografía, con todos sus recursos y la estadística, es para nuestra administración. Los gobiernos obedecen lo que sus ciudadanos, sus socios, los responsables de mantener ese legado, ordenan. Pero actuemos como ciudadanos y ayudemos a los leones, a los aborígenes, a que no reciban las cosas como si fuera beneficencia. Es responsabilidad del Estado contribuir a esa distribución de la riqueza. No más saqueo del que ha habido, porque si ven, las luchas son donde está el oro, donde está la plata, donde está el petróleo, donde está la tierra. Es el despertar. Felicidades, bienvenido, y creo que después de esta réplica que me correspondió, cumpliendo conforme a los estatutos que establece la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el ingeniero Roberto López ha dado fiel cumplimiento con su exposición de su trabajo y con cada uno de los requisitos, por lo que es admitido como socio activo de la sociedad científica más antigua de América y que se mantiene sin cerrar un día sus puertas. Así es que pediría a la mesa María del Carmen Mendoza Galicia que imponga la venera y al maestro Sergio Moret Manjarres le haga entrega del diploma correspondiente. Nos ponemos de pie, por favor.
Muy bien, dando cumplimiento a lo ordenado por el señor Alejandro Butanda, secretario técnico de esta ilustre y benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y después de haberlo escuchado a él en su réplica y haber tenido el agrado también del trabajo que presentó nuestro amigo López López, hemos de felicitar una vez más a nuestra querida y respetable presidenta de la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor, dar a ustedes también por su presencia, que es el tiempo, que es vida, que han dedicado para acompañar a nuestro mutuo amigo, las gracias, y vamos a dar lectura a este documento indiscutiblemente de mucha importancia en la vida del señor López López, de la siguiente manera. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la presente acredita al ingeniero Roberto López López como socio activo de esta institución. México, Distrito Federal, a 10 de agosto de 2012, el presidente Julio Zamora Batis, el secretario general, licenciado Alejandro Butanda. Señor don Roberto López López, sea usted portador de este documento. Símbolo de la institución a través de los escudos y hacer las entregas también de la bandera que deberéis portar en cada uno de los eventos. Esta institución que porta los eventos de amigos, comunidad y cultura sanitaria y nos compromete a todos y cada uno de nosotros a tratar de seguir ese ejemplo tan magno que nos han dado y que implica realizar un trabajo muy intenso en beneficio de los demás. Felicidades. Pues muchas felicidades, ingeniero Roberto López López. Bienvenido a esta honorable Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, asimismo a la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor. Y antes de clausurar, si me permite, quisiera hacerles una atenta invitación para el día 24 de agosto, en donde se llevará a cabo la ceremonia de el 8º aniversario de la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor. Se cumple un año más, el 24 de agosto, a las 11 de la mañana nos esperaremos por aquí. Vamos a estar muy complacidos de verlos por aquí. Ahora, si me permite, querido amigo Butanda, ¿nos puede ayudar con la clausura del evento, por favor? Bien. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a través de la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor y en representación del licenciado Julio Zamora Batis, presidente de la Junta Directiva Nacional, damos por cerrada esta sesión.
Muchas gracias. Los esperamos en el patio de honor para el vino de honor. ¿Eh? No, ya, me lo voy a parar.